Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y como lo prometido es deuda, tengo dos invitadas de lujo para hablar de manera profesional del trastorno alimenticio. Y de este lado tengo a la nutrióloga. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alma Dorantes Hernández. Soy licenciada en nutrición y pues el día de hoy estoy aquí muy agradecida con Manuel de haberme invitado a hablar sobre este tema. Y de este lado tengo a la psicóloga Rocío. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rocío Montes Rivera. Actualmente curso la licenciatura en Psicología en Querétaro, en la Universidad de Valle de México, campus Querétaro, como ya lo había mencionado. Y pues bueno, de antemano te agradezco por la invitación a tu canal. Y pues muchísimas gracias a las dos por haber aceptado la invitación y pues comenzamos. Primeramente tenemos que entender qué es un trastorno alimenticio. Lo vamos a ver desde los dos lados, desde el lado nutricional y desde el lado psicológico. Desde que comenzamos con usted, nutrióloga Alma. Bueno, pues podemos hablar que un trastorno de la conducta alimentaria desde el punto de vista nutricional va más enfocado a aquellos cambios o conductas que se van presentando a nivel psicológico con cada persona, que se tienen por diferentes factores, tanto biológicos, emocionales o socioculturales. O sea, es realmente una gama muy amplia la que puede intervenir o que puede contribuir a que se desarrollen cada uno de estos factores. Y claro, la parte de la alimentación pues tiene que ver con el exceso o escasez de comida que se están teniendo en cada uno de los diferentes trastornos que pueden llegar a existir. Y del lado psicológico, ¿qué es un trastorno alimenticio? Pues bien, como bien ya lo mencionaba mi compañera, el trastorno alimenticio sí tiene como gran enfoque en la parte psicológica, porque pues en gran parte engloba todo lo que tiene que ver emocional y todo ello. Y pues prácticamente un trastorno alimenticio pues son afecciones mentales graves que son complicaciones o van asociadas con complicaciones médicas y psicológicas y que pues en gran parte afectan en el comportamiento del ser humano. Las mayorías de estos trastornos es capaz de tenerlo cualquier persona a cualquier edad, pero afecta mayormente a las mujeres. Y pues bueno, como bien lo mencionaba, no solo es dejar de comer, sino también es como comer en exceso y todo eso. Sí, porque por ejemplo, algo que a mí me pasaba era que yo ciertos alimentos los restringía, si dejaba de comer grasa, pero así no comía nada de grasa, nada de, no sé, pasta, o sea, literal era como puras verduras y fruta, lo que yo comía, y a veces carne, porque a veces también sentía que la carne me estaba... ¿A qué edad empezaste? Eso fue estaba en la prepa. Estaba como 19 años. Sí, era justamente lo que a mí me pasaba. Yo dejaba de comer ciertos alimentos por no generar o seguir generando mi problema de acné. Yo creía que eso me iba a quitar el acné y ahora ya viéndolo de una manera más lógica, pues te das cuenta de que son otros factores lo que influye a que puedas tener acné o lo puedas desarrollar. Puede ser tu tipo de piel, pueden ser muchísimas cosas, pero sí hay muchos factores que influyen para desarrollar ya sea el acné o desarrollar cualquier otra enfermedad. Y la segunda pregunta sería, justamente esto, ¿qué factores influyen para desarrollar un trastorno alimenticio? Por ejemplo, en mi caso, pues influyó el acné. De ahí yo empecé a desarrollar el trastorno, a dejar de consumir alimentos. Pero generalmente, ¿cuáles son los factores principales que influyen para desarrollar un trastorno alimenticio? Y pues comencemos desde este lado, desde el lado nutricional. ¿Cuáles son los factores principales para desarrollar un trastorno? Ok, creo que la parte de los factores influye tanto de ambos lados. Puede ser tanto factores psicológicos, factores socioculturales y factores biológicos. De cada uno de ellos creo yo que en parte alguna de tu situación se pudo haber referido a la orientación que tú tenías o la depresión que en algún momento pudiste haber tenido, y que de cierta manera eso te llevó a tener una conducta específica sobre los alimentos, una conducta en la que realmente pues se tenía como que un afán por quitar ciertos alimentos, y eso a la larga poco a poco pues también te fue como generando ciertas conductas, y de esto se derivan los diferentes factores. Creo que Rocío nos puede orientar un poco más sobre eso. Pues bien, como bien lo mencionaba Alma,
existen factores que pues bien influyen dentro de estos trastornos alimenticios, que bien son biológicos, socioculturales, que pues es sociedad y la cultura donde se desarrolla el ente o bien la persona, y pues también los biológicos. Por biológicos se pueden entender como todas estas partes de genes que viene de familia. Si bien una persona puede ser muy flaquita, eso puede también como ser parte importante dentro de un trastorno, o lo social, que pues eso es lo más común. Si bien las personas nos venden, y no solo nos venden, nos imponen como una marca de cómo debe ser, exacto, cómo debe ser la belleza, si eres alta, si eres chaparra, no sé, todos esos factores influyen en gran parte en la conducta del ser humano, y pues al final de cuentas en la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, en China, que son como que más tradicionales las personas flaquitas y cosas de eso, por ejemplo a México, que es un poquito más distinto, es un poquito más esbeltos y cosas así. Entonces estos factores sí influyen en gran parte en el comportamiento del ser humano, y pues al final de cuentas esos impactan en nuestra manera de actuar día a día. Pues sí, justamente yo creo que en mi persona influyeron, yo creo que todos los factores, ya que por ejemplo el de sociedad, el social, pudo haber influido en mi manera de ver a las otras personas, que a lo mejor, yo creo que en ese tiempo yo veía mucha televisión, y para mi suerte creo que aparecían muchísimos comerciales sobre belleza, sobre todo eso, y como que a mí me empezó a causar como ansiedad, ¿no? Yo no poder tener como físicamente mi rostro limpio. Yo creo que buscaba o me afectaba demasiado el ver tanta perfección en la televisión, que es una perfección que nos venden, un estereotipo que realmente no es real. No hay personas como tal, así como las vemos en la televisión, y pues a mí este trastorno empezó a afectar mi salud, ya que comencé como con problemas de dolor de cabeza y todo eso. Pero me gustaría igual saber y que le expliquemos a la gente cuáles son algunas de las enfermedades que también pueden derivar en un trastorno alimenticio. Por ejemplo, en mi caso fue el acné. El acné me orilló a tener un trastorno alimenticio. Entonces, ¿cuáles son algunas de las enfermedades que nos pueden llegar a un trastorno? Ok, bueno, mira, pues existen varios extremos. En la parte psicológica tendríamos la depresión, la ansiedad, y en la parte, digamos, un poco más metabólica tenemos la obesidad, o bien alguna enfermedad como algún tipo de anemia que esté presente. Cualquiera de estas enfermedades creo yo que pueden llegar a orillar en algún momento a una persona a que se desarrolle ya sea una bulimia, una anorexia, que son las más relevantes. Mas sin embargo, pues iba a depender pues ya de todos los factores que se mencionaron, y qué condiciones son las que se van a estar orillando. Por ejemplo, la obesidad, en un caso podríamos derivar o llegar a orillar a una persona con obesidad, ya con todos los factores, a una bulimia. Entonces ya de ahí poco a poco pues cada una de estas enfermedades va a tener como cierto... Es como traumarse, ¿no? Ajá, porque es como, por ejemplo, lo mencionas con la obesidad. Es como una persona que ve eso, por eso deseando todos los ámbitos o todos los factores. Una persona obesa que se empiece a trastornar por ver una perfección en una persona. A lo mejor si lo haces por el lado de tu salud y buscas ayuda nutricional, psicológica y a lo mejor de un entrenador, pues puedes llegar a tu objetivo de tener tu cuerpo en forma. Pero ya cuando lo empiezan a ver desde una perfección que es irreal, pueden caer en ese trastorno. Sí, claro. ¿No? Y por ejemplo, si te digo, ya está esta persona con esas características, pues si no busca ayuda y solamente se deja llevar por lo que ve en redes o por lo primero que mucha mala desinformación, exactamente, pues ya realmente pues se va a derivar a un tipo de trastorno. Entonces hay varios extremos. De este lado pues tenemos todas aquellas enfermedades que se pueden surgir previo a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. ¿Qué me dices de la bulimia y la anorexia? Porque si bien yo no, bueno, en el video anterior recalqué que yo no había sufrido una enfermedad como esa, creo que tuve la oportunidad de parar hasta llegar a un límite sin tener que rebasar eso. Pero sí quisiera que la gente supiera la gravedad de estas dos enfermedades si no las atendemos, porque si papá o mamá están viendo este video, tenemos que poner muchísimo ojo en la adolescencia de nuestros hijos y poder detectar algún trastorno o alguna falla en sus hijos, algún signo que nos dé alarma para no llegar a esto.
Pues bueno, como bien lo mencionaban, la falta de información dentro de estos temas sí es muy relevante, porque pues esto lo llevan a hacer acciones y a tomar como que ciertas pautas que evidentemente no son tan agradables a la persona, es decir, que pues no les como que benefician, sino al contrario, les afectan. En este caso, como tú lo mencionabas con tus historias, pues fue tras error, ¿no? O sea, no fue como equivocarme. ¿Por qué? Por la desinformación que hay siempre en las redes sociales, en internet encontramos, la mayoría es cosas irreales. Y justo por no buscar a un profesional. Y por ejemplo, hablando propiamente de la bulimia, pues esta enfermedad es muy reconocida o se caracteriza por los atracones que se dan las personas frecuentemente. Por lo regular son como 1 o 2 veces por semana, pero pues estos atracones son como de comer sin poder parar. Y pues después de eso viene la contraparte, que es después de comer mucho viene la culpa. Y la culpa lo que provoca es que estas personas pues se provoquen el vómito o bien hagan no nada más es vomitar, sino también tomarse laxantes, o bien hacer como mucho ejercicio en excesivo que contrarreste como todas las calorías que ingirió. Y por ejemplo, en estas personas lo que se les va a notar es como la incapacidad de poder parar al momento de estar comiendo. Esta persona ya sabe que está llena, o sea, todos nos damos cuenta del momento de que comemos y ya nos llegamos satisfechos. Ajá. Y muchos dicen, o sea, ¿cómo no se van a dar cuenta estas personas que pues ya están llenas? La verdad es que sí saben que están llenas, sin embargo no pueden parar, no tienen la capacidad para poderlo hacer. Una de las características que pues identifican esta enfermedad. Por otra parte, pues existe la anorexia. La anorexia es cuando la persona empieza como que a restringir ciertos alimentos, y pues la enfermedad se va a notar por la pérdida de peso evidente en la persona. Esta persona pues va a dejar de ingerir las calorías que tienen que ingerir normalmente las personas y va a perder peso constantemente. Entonces estas personas, bueno, por lo regular estas dos enfermedades siempre van muy de la mano. Se dice que una persona anoréxica, cuando sale de la anorexia, llega a la bulimia. Por eso se dice que hay muchísimas más personas con bulimia que con anorexia. O sea, la mayoría de las personas se dice que tiene más bulimia que anorexia, pero pues bueno. Dices algo muy interesante, perdón que te interrumpa. Dices que la anorexia es cuando comienza la restricción de ciertos alimentos. Justo como lo mencionaba. Ajá, es que lo que me quedaba, porque les digo, o sea, aquí vamos a aprender todos, son las dudas que tengamos, porque, bueno, me gustaría saber. Entonces, ¿crees que a lo mejor no como un diagnóstico nada más a lo que yo les platiqué, tú crees que a lo mejor pude haber comenzado a desarrollar una anorexia? O sea, a lo mejor no tal llegar a ese extremo, pero es que yo comenzaba a restringir ciertos alimentos, y si comía alguno de esos alimentos comenzaba la culpa, comenzaba el sentirme mal, el no poder dormir, porque justamente si no podía dormir pensando en que había hecho algo mal. Bueno, es que aquí es muy importante como yo poder ver en ese tiempo, justo para poder dar yo un diagnóstico, que justo es lo que ahorita no voy a hacer, pero para poder yo poder decir si tuviste o podías haber empezado, pues es muy importante una entrevista. Si bien ese tiempo eras menor de edad, no, si ya era mayor de edad, sí, ¿verdad? 18. Bueno, en caso de ser menores de edad se necesita entrevista completa tanto con los padres como contigo. Si ya eres mayor de edad, pues solo es tener una valoración física donde vea yo tu peso y tu talla. Pero, por ejemplo, por lo que mencionas, puede ser que tenías uno de los síntomas de estos trastornos, sin embargo, no quiere decir que lo tengas. A lo mejor pudiste haberlo como que empezado, pero a lo mejor por alguna u otra forma lo detuviste. Sin embargo, es muy importante para poder hacer un diagnóstico, siempre tener estas dos con los pautas. especialistas. Sí. Para tener un diagnóstico, tener todas aquellas herramientas necesarias y justo los profesionales indicados para poderte dar un diagnóstico y pronóstico y bien un tratamiento adecuado. Sí, yo creo que eso es lo que siempre, o es lo que quiero siempre inculcar, por eso invito a profesionales, que siempre acudamos con los profesionales, que sea para lo que sea, siempre acudir con un profesional, porque tristemente a lo mejor yo no tomé las mejores decisiones, no acudí con los profesionales y pues no obtuve los resultados que yo necesitaba. A lo mejor yo pude haber parado, ya sea tanto mi depresión, tanto el trastorno alimenticio, a mejor tiempo, hubiera tenido mejores resultados si hubiera acudido con los especialistas. Sí, claro. Y eso es lo más importante, creo yo, que la parte, pues digamos que
como contribuir no solamente con un solo profesionista, puede ser desde el psicólogo, el médico y claro, ¿por qué no con el nutriólogo? Entonces creo que es un conjunto de acciones que se deben de estar llevando a cabo y que eso garantiza una mejoría o un mejor tratamiento. Sí, porque yo creo que justamente los mexicanos no tenemos esa costumbre o esa de ¿sabes qué? Un chequeo médico general de todo, una vez, no sé, al mes o no sé cada cuánto se requiera, pero no tenemos esa cultura de hacerlo. Entonces siempre vamos cuando ya estamos de lo peor. Entonces si empezamos a tener algún signo como de esto no me gusta en mi cuerpo, o me estoy empezando a sentir más triste de lo normal, o como que mi cuerpo ya está cambiando, pues en ese momento es cuando ir a acudir con la nutróloga, o si no me siento bien con mis emociones, ir con los especialistas en psicología. Entonces yo creo que es algo que tenemos que incentivar, tenemos que promover, el acudir con los profesionales. Y sí me gustaría recalcar mucho esto sobre los cambios físicos y las conductas que tienen las personas con trastornos alimenticios, porque si el video lo están viendo los papás, pueden identificar ciertos puntos, ciertos síntomas y pueden ya tomar una decisión de llevar a sus hijos a un especialista. Como en el caso de la bulimia, pues estábamos hablando de que comen escondidas, gastan dinero en exceso en comidas, son como gastos injustificados que se tienen, inclusive pues se esconden para comer y posteriormente pues van y se purgan, ya sea por algún diurético, ocasionan el vómito, o en el caso de que suelen tener también diarreas frecuentes, ese podría ser como uno de los signos también muy relevantes del caso de la bulimia. Hablando, por ejemplo, propiamente de la anorexia, pues este es un poquito más evidente a cuanto a físico, ¿no? Porque, por ejemplo, estas personas, como bien lo mencionaba yo antes, son de las personas que restringen la comida. Es uno de los más notorios que se pueden como síntoma y factor como que para que lo noten. Por otro lado, también es como la parte de que se empiezan a sentir mareados, empiezan a sentirse más cansados, la fatiga es muy notoria, empiezan a tener como un aspecto físico amarillento, su cabello es muy delgado y muy quebradizo, y en cuanto al vello también suelen ser como delgados, y en cuanto, por ejemplo, bueno, este ya dejó de ser un criterio en el DMS-5, en un manual para trastornos, dejó de ser un criterio, sin embargo también antes se consideraba el hecho de que la pérdida de menstruación en la mujer también era un factor importante dentro de este trastorno. Ahorita ya no lo es como tomado en cuenta porque muchos de los periodos de las mujeres suelen ser como muy irregulares, entonces lo dejaron de tomar en cuenta, sin embargo antes sí era como relevante dentro de este trastorno, y pues son de los factores que son más notorios dentro de este trastorno. Sin embargo es muy importante recalcar que entre la bulimia y entre la anorexia, los que son los determinantes más notorios es que en la anorexia su comportamiento hacia algún tema de obesidad es como una fobia. Ellos le tienen como un gran miedo a este paso de perder, no, más bien de ganar peso, y por eso lo quieren perder. En cuanto a la bulimia, lo que ellos pueden, o donde ustedes lo pueden notar, es el momento que está comiendo y no puede parar, a pesar de que él mencione o ella mencione que ya están llenos. Y por ejemplo, del lado psicológico, ahorita dices algo que me entró una duda. Bueno, lo he visto mucho, que dicen que las personas que tienen bulimia o anorexia, no recuerdo, literalmente sí se siguen viendo más gordos, aunque nosotros veamos físicamente súper delgados, ellos al verse al espejo literal, o sea, porque muchos dirán, no, o sea, pero es real, ellos se ven... Pues de hecho... Sí, es una afección muy grande psicológicamente. Justo en lo que tú mencionas es en el trastorno de la anorexia. Justo ahí el trastorno en la mente... O sea, ya sería otro trastorno. No, el trastorno de la anorexia, su trastorno mentalmente es verse, su autoconcepto de él mismo es verse demasiado obeso. A pesar de que, por ejemplo, ya estén como casi el puro esqueleto, ellos se van a seguir viendo obesos. Y así, aunque su familia les muestre fotos de cómo estaban antes, que estaban proporcionados a cómo están ahorita, ellos se van a seguir viendo los más gordos del universo. Entonces, justamente, esta es la enfermedad del trastorno anoréxico, que se van a seguir viendo gordos a pesar de 1000 cosas que hagan, sin importar lo que digan, ellos se van a seguir viendo de esta manera.
Igual, para concluir, la última pregunta, y ya seguimos con las preguntas de las personas que me siguen en mis redes sociales, que me hicieron alguna pregunta, se las voy a hacer aquí a los especialistas. Pero la última pregunta es, ¿cómo se trata un trastorno alimenticio? Ya sea de ambos lados, ya sea nutricional y psicológico. Bueno, pues, ¿quieres empezar? Sí, la parte, digamos que la parte nutricional, como vamos a empezar a tratar de entrada, pues sí ya es importante que venga referido del psicólogo o del médico para que nosotros podamos darle un seguimiento pues más oportuno. De entrada, pues saber ya el diagnóstico por el cual viene, ya sea una anorexia, una bulimia o algún otro trastorno, porque existen gran variedad de trastornos. Pero los principales pues pueden ser cualquiera de estos dos. Una vez que ya se tenga el diagnóstico, pues es como que el enfoque que se le va a dar. Obviamente hacia cada extremo va a ser un tratamiento y sobre, por ejemplo, si estamos hablando de la anorexia, pues es más que nada como el recuperar poco a poco el peso. Y obviamente se tiene que estar trabajando a la par con este tratamiento psicológico y nutricional para que la persona empiece a aceptar poco a poco el alimento. O sea, no tiene caso que una persona con alguna anorexia ya presente vaya al nutriólogo si no está yendo a su psicólogo, porque si no, no va a haber como esa aceptación al alimento. Entonces, es poco a poco a empezar a introducir los alimentos que más, digamos que en volumen no sean tan excesivos y que contribuyen como que a subsanar esta parte psicológica, ¿no? De que ellos no sientan que están comiendo tanto y que a la par o en ocasiones pues también contribuya a que su peso vaya aumentando. Y no necesariamente que el peso aumente de un momento a otro, sin embargo que por lo menos estén viéndose cambios físicos, que ya no se vean tan demacrados, que ya no tengan esa condición, digamos que pues de tener prácticamente pues los huesitos a flor de piel, y viéndonos o yéndonos de otro extremo en la parte de un trastorno de bulimia, estamos hablando de que también por obvias razones la parte psicológica nos va a ayudar a subsanar esa ansiedad por querer comer. Entonces, de entrada solamente es hablar con nuestros pacientes, darles las cantidades específicas que se van a necesitar para su organismo y que esto ayude a que su peso a lo mejor vaya disminuyendo si es un caso, por ejemplo, de una persona que tenga obesidad, o bien que por lo menos se esté manteniendo y que a la par o conjunto o en conjunto con la parte psicológica pues se vaya tratando. Sí, o sea, porque necesariamente un mínimo que consuma todo lo que nuestro cuerpo requiere, ¿no? A lo mejor no va a ser como de, vas a subir muchísimo de peso, sino le vas a dar a tu cuerpo lo que necesita. Y por el lado psicológico, bueno, si bien lo mencionaba mi compañera Alma, es muy importante dentro de esta área, sobre todo en lo psicológico, es en el ambiente en el que se desarrolle la persona que tiene este trastorno, ¿no? En esta parte va a jugar un papel muy importante y fundamental la familia y bien los amigos o las personas con quienes se desarrollan. Sobre todo porque estas personas pues en un principio no tienen como que presente que tienen este trastorno y sin embargo no van a aceptar ningún tipo de tratamiento porque no van a estar como que, pues sí, como que al 100 con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia siempre va a jugar un papel muy importante dentro de esta, tanto en lo psicológico como en lo nutricional, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo psicológico, sobre todo, apoyándolo, motivándolo a seguir adelante, y en lo nutricional, sobre todo, pues en esa parte de preparar las comidas, ayudarles como que realmente sigan el proceso que en este caso la profesional de nutriología les recomendó y en este caso en la parte psicológica se les recomienda. Entonces, por ejemplo, hablando de psicología, pues existen como que una diversidad de enfoques muy increíble y depende mucho de la persona. No a cualquier persona le va a quedar como, por ejemplo, un enfoque psicoterapéutico que es un poquito más a lo psicoanálisis o un enfoque cognitivo-conductual, que es lo que realmente, bueno, últimamente se le ha recomendado mucho cuando se trata de un trastorno, se le recomienda ir a un enfoque cognitivo-conductual que justamente va a ocasionar que cambie esa conducta y que pues el chip de su cerebro, por así decirlo, cambie y vaya modificándose paulatinamente.
Entonces, por ejemplo, esas son las dos más importantes. La psicoterapia es la encargada como de acompañar al paciente poco a poco en este proceso, pero la cognitivo-conductual es un poquito más como que marca más pauta en este aspecto. Sin embargo, como bien lo mencionaba, esto depende mucho de la persona, no cualquier enfoque le queda como que a todo tipo de persona. Es muy importante mencionar que cada ser humano, cada persona es un universo distinto, entonces depende mucho de la carácter, de la personalidad, de cómo se vive en su realidad, de cómo esta persona se desarrolla y de muchos factores más. Entonces, yo podría decir que es muy importante hacer este tipo de acompañamiento. Yo recomendaría cognitivo-conductual, sin embargo, pues dependerá de la persona y en este caso, un psicólogo, pues si ve que no es como su área, lo va a referir con la persona que es adecuada. Y como bien lo mencionaba ella, es muy importante llevar este trabajo a la par, en conjunto. Porque, por ejemplo, yo pues en mi área seré buena llevando en cuestión de toda esta parte emocional, en toda esta parte dentro de la persona y así, pero no me va a ayudar como en la parte nutricional. No tiene esta parte, no va a entonces no va como que a progresar. Entonces, por ejemplo, el estar trabajando arduamente ella y yo, en este caso poniendo un ejemplo, va a hacer que la persona tenga cambios significativos en su apariencia, en su mente, y esto se va a ver reflejado pues obviamente en su vida diaria y cotidianamente. Entonces, pues sí es muy importante llevar como los procesos adecuados y las cantidades, por ejemplo, de alimentaciones adecuadas, porque, por ejemplo, antes de iniciar el video les comentaba que, por ejemplo, una persona anoréxica que ya está como que totalmente en un extremo y muchos dicen así como de, pues para nutrirla hay que darle un pozole o enchiladas. Obviamente esta persona no va a agarrar como que esos alimentos porque ya no está acostumbrada y lo único que van a hacer literal es matarla, o sea, en pocas palabras, porque su cuerpo ya no lo recibe y va a hacer como que tenga una diarrea excesiva o un vómito excesivo, entonces lo único que van a hacer es perderla. Entonces, por ejemplo, esa es la importancia de una nutrióloga para que ella les dé como que justa las raciones o los alimentos adecuados para que su cuerpo vuelva a tener como este metabolismo que vaya creciendo, que vaya como que adaptándose de nuevo para poder después ya tener como una alimentación más sana y después ya tener como que estos cambios que buscamos. Exactamente, igual, cierta parte de lo que mencionas, del darles el pozole así como de repente, digamos que va a caer en un síndrome de realimentación, así se le denomina. Cuando la persona ya totalmente está desacostumbrada a tener una alimentación, digamos que más abundante, y que cuando tú le llegas y le introduces gran cantidad de alimento, pues le vas a ocasionar una diarrea, le vas a ocasionar una descompensación mayor. Inclusive, pues esto hace que se enferme más de lo que ya está. Por eso es importante que se lleve un paso a paso el cómo se va a tratar a la persona para evitar que caigamos en extremos en cuestión a que de plano ya por haberle dado alimento de más tal vez ya la enfermamos más. Esto se le denomina un síndrome de realimentación, que cuando la persona ya de plano necesita que vayamos poco a poquito. Pues miren, muchachos, ya tienen toda la información de parte de las especialistas. Si ustedes tienen algún amigo o algún familiar y que ustedes crean que está pasando por un trastorno, de verdad ayúdenlo, porque yo creo que la familia es un motor tan grande que puede cambiar vidas. Si nosotros apoyamos a nuestra familia, si detectamos cosas, ellos son los que nos van a ayudar, nos vamos a poder sacar a una persona así juntos como familia, como bien lo mencionaban, que eran muy importantes las dos partes, de que llevaran a cabo su alimentación de la persona enferma, de sus terapias con la psicóloga. O sea, la familia va a ser lo principal, o es un motor muy grande que nos va a ayudar a hacer todos estos cambios. Y pues vamos a pasar ahora sí, no sé si quieren mencionar algo más, algo para pues nada más concluir. Como un dato extra, o sea, por ejemplo, también la familia no solo debe de ser como un apoyo, sino también deben de recibir como cierto asesoramiento para justamente poderlos guiar de la mejor manera, porque por ejemplo, si bien sí es también apoyarlos emocionalmente, motivarlos a seguir adelante y cosas así, pero también es muy importante que sepan cómo guiarlos y que estos justamente en este momento de guiar, no los, por hacer algo, no los como que perjudiquen, por así decirlo. Entonces también nosotros, por ejemplo, cuando damos o tenemos algún paciente que tenga algún trastorno, también damos asesoramientos
a la familia para que justo no cometa como ciertos errores que puedan llegar a perjudicar a la persona y puedan ayudar a justo a alimentar a este trastorno. Entonces, por ejemplo, también es importante justo este asesoramiento para que este proceso sea más dinámico con la familia y que sea un poquito más efectivo. Sí, porque yo creo que si no tenemos nosotros como familia el asesoramiento necesario, a lo mejor vamos, por querer hacer algo bien, lo vamos a hacer mal. ¿Por qué? Porque no tenemos esa información. Sí, exactamente, o sea, creo que entra dentro de ambas partes. Cuando también tú le proporcionas ciertos alimentos o que la familia hace comida para todos, pues de cierta manera también tenemos que cambiar hábitos, creo que toda la familia, para que pues de cierta manera se sienta cobijada, claro, que se sienta que pues están apoyándola o apoyándolo y que esto le ayude a salir más pronto de esta situación. Pues vamos a pasar a hacer las preguntas que me dejaron en mis redes sociales para los especialistas. La primera pregunta dice: una vez escuché que lo mejor es comer muchas veces al día en pequeñas porciones. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto, la parte de comer varias veces al día, más sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que hay diferentes factores que se tienen que considerar al momento de nosotros estar comiendo. El ritmo de actividad física que tenemos, nuestra edad, nuestro peso, nuestro sexo, son algunos de los factores que nosotros consideramos para saber en qué momento dar nuestras comidas o en qué momento digamos que distribuirlas a lo largo de todo el día. También es importante saber el ritmo de trabajo de la persona, porque si una persona tiene un trabajo que es muy demandante y tiene muy poco tiempo para comer, pues es obviamente que no va a ser posible para esta persona. Es por ello que primero debemos de considerar su condición y buscar las estrategias para ver qué alimentos son los que podemos meter tal vez por ahí de contrabando en algún momento en su trabajo, por ejemplo, y para esto también pues ir haciendo las comidas digamos que más seguidas, pero en porciones más moderadas. Muy bien. La segunda pregunta se la voy a hacer a la psicóloga. ¿Mis hábitos alimenticios pueden afectar mi salud mental? Aunque muchos piensan que realmente no tiene como que cierta correlación lo que ingerimos y nuestra salud mental, realmente sí la tiene. Por ejemplo, como bien lo mencionaba antes, por ejemplo, al momento de ingerir los alimentos y nuestra alimentación no es tan adecuada, puede ser muy probable que más adelante desarrollemos cierta patología mental como es la depresión. Porque, por ejemplo, algunos alimentos o al momento de ingerir adecuadamente provocamos un neurotransmisor que se llama serotonina, que es la encargada de sentirnos o de hacernos sentir como la felicidad. Entonces, evidentemente sí influye mucho que nuestra alimentación sea adecuada y nuestro comportamiento. Muchas de las personas piensan que el hecho de alimentarse mal solo influye o solo impacta en la manera física o en la manera corporal. Y pues les quiero agradecer infinitamente que hayan participado en este video. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es bien importante poderle llevar a este público la información certera. Y de eso se trata, de acudir siempre con los especialistas. Y pues vean, aquí tengo 2 especialistas. Así es de que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, muchas gracias por invitarnos y espero que la información les haya sido de utilidad. Igual, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy halagada por haberme invitado y tomándome en cuenta en este video. La verdad es que es muy importante que de verdad estén informados acerca de estas problemáticas que a lo mejor no se suelen escuchar mucho, sin embargo son más comunes de lo que ustedes se imaginan y la desinformación en las redes sociales es increíble. Entonces es mejor que ustedes estén informados y que si tienen algunos de estos síntomas, que si tienen alguna problemática, asistan con las especialistas profesionales que puedan ayudarles a sobrellevar estas enfermedades o estas condiciones. Y pues me alegro mucho que existen tipo de personas como él que ayuden como a transmitir este tipo de información y que lleguen a ustedes pues de una manera un poquito más dinámica y no tan aburrida, por así decirlo. Aparte, les voy a dejar sus redes sociales de ambas para que si tienen alguna duda, alguna pregunta. Me pueden seguir en mi Instagram como nutrióloga Alma Dorantes y por ahí también me pueden mandar un mensajito para agendar alguna cita y ya sea vía online o
presencial. Por mi parte, como bien lo mencionaba anteriormente, yo aún soy estudiante de la licenciatura de psicología, entonces pues aún no puedo tener como un asesoramiento como tal. Sin embargo, me pueden seguir en mis redes sociales, por ejemplo en mi Instagram como Rocío1609. Ahí yo puedo brindarles cualquier tipo de apoyo en cuanto a información de algún psicólogo que yo les puedo recomendar en alguna terapia que ustedes quieran, ya sea de psicoanalítica, humanista, cognitivo-conductual. Yo les puedo apoyar con estos contactos para que ustedes tengan, pues ahora sí que esa información y puedan acudir con las personas profesionales y adecuadas y puedan tener un mejor tratamiento y adecuado. Uy, pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo acompañándome y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video, porque quiero que sepan que van a estar otra vez conmigo ellas, las especialistas, así es de que no olviden suscribirse y denle like.